Hola amigos, buenos días. Muchísimos de vosotros en multitud de comentarios me habéis preguntado sobre el uso del omeprazol de humanos para perros, porque el omeprazol es un medicamento archiconocido muy eficaz para los temas de gastritis, acidez estomacal, etcétera, etcétera, y queréis en un problema similar utilizarlo en vuestro perro. Pues es de esto de lo que va a ir el vídeo, de explicaros cómo lo tenéis que utilizar, a qué dosis, muy importante porque hay diferencias sustanciales, y evidentemente las contraindicaciones que también tiene este medicamento, que son distintas a las contraindicaciones que tiene para los humanos. ¿Para qué sirve el omeprazol? Pues básicamente el omeprazol lo utilizamos en perros prácticamente para las mismas indicaciones que en humanos. El mecanismo de acción es el mismo: inhibir lo que llamamos bomba de protones. La bomba de protones es un sistema por el cual en la pared del estómago se produce ácido clorhídrico para la digestión adecuada de los alimentos. ¿Qué ocurre? Que cuando hay un exceso de producción de ácido clorhídrico y la mucosa del estómago está dañada o tiene alguna pequeña úlcera, este ácido clorhídrico ataca a la propia pared del estómago, agravándose la sensación de acidez, de malestar, dolor estomacal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿para qué lo utilizamos? ¿Para qué casos concretos lo utilizamos en veterinaria? Pues para perros que tienen, por ejemplo, una gastritis, que están vomitando mucho, de forma muy continua, con lo cual intuimos que la mucosa del estómago está dañada, que tienen una úlcera estomacal. Esto lo notaréis enseguida porque veréis que las cacas, sus heces, son de un color negro oscuro, básicamente porque la úlcera del estómago sangra, por ahí pierde sangre, y esa sangre se mezcla con el ácido clorhídrico, se metaboliza y sale de color negro en lugar de color rojo por las cacas. También se utiliza como complemento a ciertos medicamentos que damos para los perros, especialmente cuando das un corticoide. Es muy recomendable, una prednisolona por ejemplo, es muy recomendable dar al mismo tiempo un omeprazol para que el medicamento no dañe la pared del estómago. ¿Tiene algún efecto secundario nocivo para nuestro perro el uso de omeprazol? Sinceramente no, salvo que des una sobredosificación, y aún así los daños colaterales que digo yo, los efectos secundarios, son mínimos. Puede ser que el perro tenga más gases de lo habitual, que haga un poquito de diarrea, pero no vas a tener problemas especialmente significativos. Vamos ahora con la parte más interesante del vídeo, seguramente para todos. ¿Qué dosis de omeprazol le tengo que dar a mi perro? Pues la dosis de omeprazol en perros debe oscilar entre los 0,5 miligramos por kilo y el miligramo por kilo, entre 0,5 y 1 miligramo por kilo. Es decir, en un perro que pesase 10 kilos puedes empezar a darle 5 miligramos, o cuando pasado un tiempo ves que con los 5 miligramos no te ha funcionado, entonces ya pasas a los 10 miligramos al día. No es conveniente nunca que des más de 20 miligramos diarios al perro, con independencia de su peso. Imagínate que tienes un perro que pesa 40 kilos, no es conveniente que le des más de 20 miligramos, que le des a lo mejor 40 miligramos, que podías llegar a darle si le dieses la dosis de 1 miligramo por kilo. Mi recomendación, por seguridad y por vuestra practicidad, es que vayáis a la farmacia y que os vendan un genérico de Humana de omeprazol 20 miligramos. ¿Y cómo se lo tenemos que dar? Pues lo más aconsejable es que repartas la dosis en función de sus comidas, y que 10 minutos o un cuarto de hora antes de que el animal coma le des el omeprazol. Cuidaros mucho y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.